para que usted diferentes. ¿Qué es lo que diferencia de la tierra del suelo? No se podrían tomar como similares, ¿Por qué? porque bueno, nosotros siempre nos dicen que es el suelo, recurso limitado, donde se realizan labores agrícolas, pero si uno va a cualquier persona, algo, siempre se le dice, ah, mira, hay tierra para trabajar o algo así, entonces, supongo que Ya, se podrían tomar como sinónimos para tener una mejor comunicación con los agricultores. ok, sí. Pero Eh, en la parte conceptual, pero muchachos, levantémonos la mano para irnos ordenando, ¿verdad? Sí, en la parte Sí, sí, conceptual, perdón. en la parte conceptual, sí, Miguel Ángel. Diría que la Tierra es la unidad geográfica que reúne todas las condiciones Ajá, para el planeta. Y en caso en el suelo es el conjunto de materiales orgánicos, minerales que reúnen las condiciones para el desarrollo de los cultivos y el ambiente como el de las aguas y etcétera. ok, me parece, sí. Eh, sería como que la diferencia técnica, ¿verdad? Es cierto, nosotros para poder tener esa comunicación con las personas de las comunidades, pues nos debemos de adaptar al léxico que ellos tienen, ¿no? Sí. Pero dentro de nuestra conceptualización debemos de tener esa diferencia, ¿no? Que la tierra es la superficie en donde nosotros podemos establecer cualquier tipo de estructura, ¿ya? En cambio, solo nos vamos a referir a esa parte dinámica, ¿verdad? En donde existe materia orgánica y organismos que nos permiten, pues, tener algún tipo de producción, ¿sí? Buenos días, Gaspar, ¿qué onda? Nos interrumpió, estamos aquí como que muy entusiasmados, ¿verdad? Así entrando. Ah, Primero hay que saludar, ¿va? El respeto ante todo. pues sí, pero eso tiene que hacer antes de las 6:30, pues, ¿verdad? Porque ahorita ya estamos en clase, compa, ¿sí? Nos estamos viendo apenas y Que ya perdiste la evaluación que tuvimos, pues, ¿verdad? Pero bueno, entonces, esas son las diferencias que vamos a ver técnicamente, que la Tierra es la parte estructural de nuestro planeta, ¿verdad? Y que el suelo es la parte dinámica, biológica, donde nosotros vamos a producir, ¿ya? En este sentido, pues, ya podemos obtener esa diferenciación, ¿ya? Ahora, quisiera saber qué diferencia hay entre uso actual de la tierra y cobertura, ¿verdad? ¿Cómo podemos, qué es una cobertura? ¿Qué es el uso actual de la tierra? Bueno, mis, eh, sí, Héctor, ¿qué pasó? Inge, tal vez podría ser que cobertura es toda aquella estructura, ya sea vegetal, un cuerpo de agua, que ocupe por naturaleza un espacio en la tierra, mientras que uso actual de la tierra es toda actividad que es establecida por el hombre. Ajá, sí, me parece bien, Héctor. Vamos a preguntarle, ya que aquí, ¿dónde está? Ya se me perdió. Permítame. Bueno, entonces vamos a preguntar así al azar. Vamos a ver, permítame. Este se me perdió mucho. Bueno, vamos a ver, Carlos Adolfo. ¿Está por ahí? Sí, Inge, buenos días. Buenos días. En base a lo que había conversado su compañero Héctor, en términos que usted me pueda explicar, ¿cuál sería la diferencia entre cobertura y uso de la tierra? Yo pienso que cobertura sería cómo está distribuida la tierra, y uso es el uso que se le está dando a ese tipo de cobertura que está distribuida alrededor de la tierra. Ya.
Y nos podemos referir a la hortaliza como cobertura de hortaliza o uso de hortaliza en la ENCA. Yo diría que uso, Ya, porque uno lo implementó. ya, ok. Entonces, podemos observar la diferencia, ¿no? De la cobertura son condiciones naturales que tiene la tierra, ¿verdad? O el suelo, sin que ésta pues intervenga el hombre. En cambio, ya un uso ya interviene el hombre. Siempre, como ven, el hombre siempre la Carlitos, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces el uso actual se refiere más a un área donde ya intervino el hombre, ¿verdad? ¿Sí? En cambio, la cobertura son condiciones naturales de un área sin disturbar, ¿ya? Eso es lo que se refiere, ¿sí? Y ¿qué es una aptitud de uso y qué es vocación de uso? ¿Ya? Vamos a preguntarle a Cristian Esquivel. Coménteme, Cristian Esquivel, ¿qué diferencia hay entre aptitud de uso y vocación de uso? Pues aptitud, pensaría yo que es a lo que uno lo trata de hacer que sea utilizable la tierra. Ahora la vocación es el origen o la mejor forma de tratarla o de trabajar en ella. ¿Ah? Entonces, aptitud, ¿qué es? Disculpa, no te pude escuchar bien. ¿Qué es aptitud de uso? Pues yo pienso que la aptitud es como la forma en la que uno trata, o sea, no sé cómo referirme, que uno le da a la tierra, o sea, lo que uno quiere que la tierra sea. Ya. ¿Y vocación? Es a lo que la tierra se presta. Sí. Bueno, entonces, Ángel Morales, compártame lo que su compañero comentó ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es aptitud? ¿Ya? Pues, con lo poco que había leído, lo que entendí yo es, como decía el compañero, en la aptitud pues buscamos como la adaptabilidad. Ajá, sí. Y en la vocación pues nos basamos a las semejanzas o ¿cómo le puedo decir yo? A lo que contiene ese lugar en específico. Nos basamos a sus condiciones. Ya, sí, sí. Me parece atinada las dos opiniones, ¿verdad? Sí. Démonos cuenta que es una conceptualización de lo que ustedes han leído, ¿sí? Entonces podemos apreciar de que una aptitud es lo que nosotros podemos proponerle, hacerle, ¿no? Sí. Y que una vocación es que ya está establecido desde sus principios, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ya para irnos formando la conceptualización de nuestro léxico, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver el término que es capacidad de uso y qué es intensidad de uso, ¿sí? Jesús Villagrán. Dije, disculpe, ¿qué dijo que era vocación de uso? La vocación es lo que ya la capacidad que tiene el área para hacer, ¿no? ¿Sí? Es lo que realmente ya está definido, o sea, digamos, ya fue diseñado para eso. Esa es la vocación, ¿sí? ¿Ya? Ejemplo, ustedes tienen vocación agrícola. ¿Por qué? Porque les gusta la agronomía, pues, o sea, que ustedes están hechos para la agronomía, ¿sí o no? ¿O no? Pues sí es cierto.
Pero tienen también actitudes forestales, porque también lo podemos cambiar a forestal, ¿sí o no? ¿Sí, Wilton? Inge, disculpe, entonces en un ECUT, ¿qué se determina? ¿La vocación de uso o la aptitud de uso? Se determina su vocación, pero ahí ya estamos como que mezclando un poquitico porque es su capacidad. Pero ahorita vamos a ver esos términos, ¿verdad? ¿Qué es capacidad de uso y qué es intensidad de uso? Y para eso, pues, tenemos al compañero Valek Velázquez. Valek, buenos días, ¿cómo buenos días. amaneciste? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la capacidad de uso e intensidad de uso? Disculpa. Ingeniero, disculpe, la verdad es de que, bueno, antes de responder a su pregunta, la verdad, ingeniero, es de que se me fue el internet y hasta ahorita me logré conectar. Bueno. Le acabo de llamar, perdón, no sabía que estábamos en clase, fui a meter una recarga y no sabía que el examen ya había pasado y perdón, de verdad que sí, no sé si me pudiera habilitar el examen, de verdad, hasta ahorita me logré conectar, perdón. No se puede, ¿verdad? Ya pasó. Así se va a hacer la clase, ¿verdad? A las 6:30, si no se conectan, tengan o no tengan internet, desafortunadamente no vamos a poder. Entonces, como estamos discutiendo ahorita las preguntas, pues quisiera saber lo que leíste sobre la capacidad de uso y la intensidad de uso, en base a lo que nosotros habíamos leído el día de ayer, ¿no? Que los dejé. Que la capacidad es como que lo que se puede, lo que abarca, lo que se soporta y la intensidad es qué tanto se puede usar. Ok, me parece excelente tu intervención. ¿Alguien más? Manuel Valcárcel, ¿qué comenta respecto a esos dos términos? Pues creo que la capacidad es qué tanto se puede trabajar el suelo y la intensidad es lo que ya puede decir el humano con cuánto la trabaja, algo así. Ok, sí. Intensidad de uso se refiere a cuánto nosotros intervenimos, ¿verdad? En el uso del suelo, ¿verdad? Por eso se llama intensidad de uso. Y la capacidad que es la máxima intervención que le podemos hacer a ese pedazo de tierra. ¿Sí? En este sentido, pues, nos vamos a referir a los estudios de capacidad de uso de la tierra. Nosotros en cartografía pudimos observar, ¿se recuerdan cuando hicimos el famoso ECUT, verdad? Que fuimos a Las Ares, que fue alegre y que presentaron pues su trabajo, ¿verdad? Sí. Y que el objetivo ahí primordial era presentar los mapas, ¿verdad? Pero más que eso era como que iniciarlos para este curso, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, en el estudio de capacidad de uso de la tierra se determinó qué podría o qué actividad se podría implementar en cierta área. Ahora bien, el uso actual es qué actividad se está realizando en esa área y si lo sobreponemos con la capacidad de uso, nos va a dar nos va a dar un resultado, una intensidad de uso, ¿sí? En otras partes le llaman conflicto de uso. ¿Por qué? Porque la capacidad de uso va a estar en contraveniencia al uso actual, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos tres categorías en una intensidad de uso o conflicto de uso, que es uso correcto, un subuso y un sobreuso. El uso correcto se refiere cuando la capacidad de uso que uno calculó es igual al uso de esa área que usted está evaluando, ¿sí? Ejemplo, si usted calculó agrícola y lo están usando en hortalizas, pues el uso es igual a la capacidad de uso. Entonces, ahí tenemos un uso correcto, ¿ya?
Si el uso, la capacidad de uso, sobrepasa al uso o a la intensidad de uso, ¿sí? A la intensidad de uso actual, ¿sí? Ahí estamos haciendo un subuso, ¿verdad? ¿Sí? Ejemplo, si yo determino que esta área es agrícola, pero yo tengo aquí bosque, ¿sí? O sea que la capacidad de uso calculada sobrepasa la intensidad de uso actual. Estamos subutilizando el suelo, ¿sí? ¿Ya? O sea que no es, o sea, ahí estamos en un uso no correcto, ¿no? ¿Sí? Si la capacidad de uso que nosotros calculamos es menor a la capacidad de uso, al uso actual, estamos sobreutilizando el suelo, ¿sí? Ejemplo, si yo calculo esta área que tiene que ser bosque, pero la intensidad de uso o su uso actual es de hortalizas, pues ahí le estamos sobreutilizando el suelo. Entonces, lo estamos como que degradando. Mi pregunta es ahorita, ¿me supo explicar lo que le acabo de comentar? Que hay 3 categorías en una intensidad de uso. ¿Sí, Pablo? Sinceramente no muy le entendí, ingeniero. Me confundí cuando usted dijo de que cuando la capacidad de uso es mayor a la intensidad de uso, es sobreuso. Usted dijo luego como que lo dijo al contrario ya después, entonces me perdí. Puede hacer el favor de explicarlo nuevamente, por favor, ingeniero. Voy a retomar, es que también me hago bolas, ¿verdad? Perdón, lo siento. Gracias, ingeniero. Cuando la capacidad de uso que calculamos, ¿no? ¿Sí? Es mayor a la intensidad de uso. Ejemplo, si la capacidad de uso es de agrícola, ¿sí? Y el uso es forestal, ahí la intensidad de uso calculada es mayor al uso actual, ¿verdad? ¿Sí? A su intensidad de uso. Entonces, por lo tanto, ahí estamos subutilizando el suelo, ¿sí? ¿Me hace explicar? Estamos en un subuso, ¿sí? Luego, si la capacidad de uso que nosotros calculamos es menor a la intensidad de uso actual, ¿sí? Si nosotros calculamos que la capacidad de uso es bosque, pero su uso es agrícola, entonces la intensidad de uso supera la capacidad de uso calculada. Entonces ahí le estamos dando un sobreuso, ¿sí? ¿Me supo explicar ahora? Sí, ingeniero. Muchísimas gracias. Okay. Gracias, ¿ok? Bueno, entonces, ese es ¿cómo se llama? Si ustedes, hasta ahí leyeron las diapositivas, ¿verdad? Sí, porque eso fue el ensayo que ahorita hicimos de esta evaluación. Por favor, así como vale, este fue un ensayo de esta evaluación, ¿verdad? Por favor, pongan atención a todas las indicaciones que damos días anteriores para no entrar en contradicciones de que es que todo el asunto, ¿no? ¿Sí? Desafortunadamente hay un poco de dificultad en la plataforma, entonces estoy como que probando esa parte de ¿cómo se llama? De la plataforma para que cuando la utilicemos ya esté bien, ¿no? ¿Sí? Así que por favor, hasta aquí vamos, llegamos a la discusión. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a trabajar, ¿a qué horas termina el periodo? A las 10, ¿va? Sí, ¿va? Sí, a las 10. Bueno, entonces vamos a trabajar media hora. 25 minutos vamos a trabajar. Son las 8,
son las 9. A las 9:25 vamos a regresar a la sala general y lo que van a hacer es terminar de discutir las otras diapositivas. Entonces, a las 9:25 vamos a compartir la información para que ponernos de acuerdo y cerrar el tema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahorita pueden ingresar a sus grupos y uso potencial de la tierra, ¿verdad? Sí. Es lo que nosotros podríamos utilizar cierta área sin que ésta se esté utilizando en ese ¿cómo se llama? Contexto, ¿no? ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que el uso potencial no va a estar dado en la variabilidad física del suelo, sino también va a estar en otros factores, ejemplo, factores económicos, sociales, culturales y políticos, ¿no? Ese uso potencial, ya, sí. Ejemplo, podría ser de que en la parte, y eso es lo que se está evaluando, por eso les comentaba que nuestra cultura, como es agrícola, nos falta quitarnos ese chip, ¿no? De que el retorno de la inversión tiene que ser, pues, inmediato, ¿no? Sí. Ejemplo, se ha visto suelos en la parte sur, en los cuales, pues, si se establecieran plantaciones forestales, pues estas pudieran tener buenos resultados, pues, ¿verdad? Buenos incrementos y podríamos tener una industria forestal muy fuerte, ¿no? Pero son cuestiones políticas y culturales las que no permiten que se desarrolle ese uso potencial, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos como que influenciados por esos factores también, ¿ya? Por eso que dice que, y que no son características biofísicas del sitio, o sea, que no son inherentes a esas características biofísicas, ¿no? En términos generales podemos comprender que la capacidad de uso de la tierra es la agrupación de esas áreas, ¿verdad? De acuerdo a sus características, ¿sí? Habíamos visto las cuestiones de profundidad de suelos. Si vemos la conceptualización del INAH, pues, ¿verdad? La metodología del INAH, pues, estamos hablando de la profundidad efectiva del suelo, la pendiente. Y que por lo general, van a tener algún tipo de limitaciones que van a determinar su capacidad de uso, ¿verdad? En pocas palabras, se va a referir a la máxima aplicación que puede sufrir el recurso suelo para que no se deteriore tan acelerado, ¿verdad? ¿Sí? Podemos definir que los objetivos de una ECUT, la primera instancia es la protección, ¿sí? Protección hacia el recurso suelo. ¿Y cómo es que vamos a incidir en esa protección de recursos suelo? Es que nosotros vamos, dependiendo de la actividad que nosotros propongamos, vamos a incidir actividades para controlar la erosión o reducir de cierta forma los procesos de erosión, ya que interviene el hombre, ¿no? ¿Sí? Al tener este rubro de protección del suelo ya establecido, ya podemos proponer de que si al mantener el suelo vamos a obtener mejor producción, ¿sí? ¿Ya? Esta orientación a la colonización es, digamos, para poder, digamos, incidir a las poblaciones, establecerse en lugares aptas para cierta actividad económica, de producción económica, digamos, de la tierra, ¿no? ¿Sí? Y en base a eso, pues se puede diseñar ciertas actividades en el área, ¿no? Pues también una ECUT puede hacer
y no es que pueda hacer, sino es una herramienta para tomar decisiones, ¿verdad? Y poder orientar hacia seguir ese tipo de investigaciones que requerimos en nuestro campo, ¿no? ¿Sí? Hay que tomar en cuenta, digamos, que la capacidad de uso de la tierra no nos limita a una actividad específica, sino también nos va a motivar a la implementación de una tecnología que sea adecuada al área, ¿no? Sí. Y no solo de la tecnología que sea de la comunidad, sino también, pues, incidir en alguna otra, ¿no? ¿Sí? O si nosotros, por lo regular, al establecer las poblaciones en cierta área, va a estar su capacidad de uso va a ser de menos intensivo, ¿no? Entonces, porque se establecen en laderas de montañas o en lugares similares, con pendiente. Por lo tanto, lo que se sugiere ahí es establecer medidas de conservación de suelos para que las personas produzcan. Y, pues, el primer rubro del LECUT es proteger el suelo contra este tipo de fenómeno natural, ¿no? ¿Sí? Podemos observar de que cuando nosotros evaluamos la tierra, no solo nos vamos a suscribir a un ECUT, ¿sí? También nos tenemos que basar en qué actividad están realizando en esa área en específico, ¿sí? O sea, su uso actual, ¿verdad? Entonces, paralelo al estudio de capacidad de uso de la tierra, también se hace un estudio de levantamiento o hacer un inventario de los recursos que se encuentran en esa área. Entonces, de ahí van a converger en todo ese análisis, todo ese procedimiento, y cuando se mezcla el uso actual con la capacidad de uso, pues vamos a tener una clasificación de uso, ¿verdad?, de esa intensidad que se tiene, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que nosotros habíamos comentado en este sentido. Las variables que nosotros siempre vamos a tomar, si son variables edáficas, pues vamos a tener la profundidad efectiva del suelo, qué contenido, qué cantidad o qué porcentaje de materia orgánica hay entre los suelos, porque eso define pues, su fertilidad, ¿no? La capacidad de intercambio catónico, ¿cómo se llama? Conductividad eléctrica, ¿no? ¿Sí? Para ver, también poder calcular su pH. Y todas las variables edáficas que hay, ¿verdad? Podemos también calcular su fertilidad, ¿sí? El tipo de nutrientes que tengan, para poder definir su intensidad, ¿no? ¿Sí? Muy importante, ¿verdad? En todas las, como podamos observar, en la mayoría de metodologías utilizan la variable suelo y también la gradiente, o sea, la pendiente, ¿no? Esa variable topográfica que nos va a determinar algún tipo de capacidad de uso, ¿sí? Y también hay que ser muy, tomar en cuenta la elevación, ¿no? Metros sobre el nivel de mar, para introducir algún tipo de cultivos o observar qué tipo de cultivos se pueden adaptar a esa actitud, ¿no? ¿Sí? No solo vamos a evaluar ese tipo de condicionantes, sino también variables climáticas, ¿no? Que van a incidir en nuestra producción, ¿no? Actitudes similares, pero que tengan diferente tipo de precipitación, va a incidir en el tipo de especie de cultivos que vamos a introducir, ¿no? ¿Sí? O sea, en lugar que llueve mucho, ¿verdad? En lugar que no llueve mucho, entonces si introducimos cierta especie que demanda cierta cantidad de agua al año y no lo tenemos, pues tenemos que pensar en cuestión de riego. Pero si no, pues no lo podemos introducir, ¿no? La temperatura es muy importante, la velocidad del viento, dirección del viento también influye en nuestros tipos de variables que nosotros vamos evaluando en las áreas para poder hacer un ordenamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, como podemos conjugar, pues ya
estamos evaluando de lo específico, ¿sí? De hacer una evaluación de tierras a un conjunto, ¿verdad? De unas bases ecológicas para poder observar el uso de la tierra, ¿no? Ya tenemos los factores bióticos y abióticos. Los bióticos, comunidad de organismos vivos en la litosfera, que es el suelo, ¿verdad? Donde se desarrolla todo esta dinámica, ¿verdad? ¿Sí? También es compartida por el tipo de cantidad de agua disponible del área, ¿verdad? La hidrosfera, el ciclo hidrológico, cómo influye en el área. Y también las condicionantes de la temperatura y el viento. Y eso es muy importante para poder observar qué interacción tiene esta dinámica para poder organizar, poder hacer una adecuada planeación. ¿Sí? Pero no netamente consideramos la parte biofísica, la parte estructura del suelo, la parte del clima, sino también para poder incidir en una excelente planificación o una adecuada, no excelente, sino adecuada planeación o planificación, pues debemos de ver los otros aspectos que conllevan a lo que circunda nuestras comunidades, ¿no? ¿Sí? El componente social y el componente económico que nos desarrollan, ¿no? Es muy importante, ¿sí? También no solo el componente biofísico, sino también el componente demográfico. La demografía. ¿Qué es demografía? ¿Qué comprendemos con componente demográfico? Alguien que me ayude a definir qué es el componente demográfico. Las poblaciones que se encuentran en el área. Ok, sí, las poblaciones circundantes, ¿no? Sí, demografía, ¿no? Explosión demográfica, ese es un término que nos refiere a que la cantidad de gente que está naciendo, ¿verdad? O que se está desarrollando en esa componente demográfico es muy importante en la parte cultural, ¿verdad? Y nosotros en Guatemala tenemos, wow, un montón de comunidades, ¿sí? Y no solo eso, sino también la parte del componente político institucional, ¿sí? ¿Cuál es la política de Estado, verdad? ¿Sí? Hay que definir qué es un Estado, qué es un gobierno, qué es una nación, ¿sí? Les voy a dejar a ustedes que busquen qué es esa terminología, ¿verdad? Porque hay veces que es una política de Estado, que es una política de gobierno, que es muy diferente, ¿no? Que es una nación, ¿sí? Porque esos son, cuando usted vaya a trabajar o esté trabajando, y ya de hecho ya está trabajando, pues comprender esos ámbitos en los cuales nosotros nos vamos a desarrollar, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que comprender esa política de Estado. Les voy a poner ejemplo, ¿no? En nuestra política de Estado, la parte institucional, el Estado de Guatemala se rige a través de la CGPLAN, que es la Secretaría de Planificación Económica de Guatemala, ¿sí? Entonces la CGPLAN tiene una organización, un desarrollo vertical descendente, ¿sí? Una planificación descendente. ¿Y a qué se refiere esa planificación descendente? Es que la política de Estado se define a través de este organismo y lo diluye a través de esa forma vertical descendente, que significa que del Estado luego viene hacia el departamento, municipio y comunidad, ¿sí? Pero hay que establecer de que el Estado, a través del departamento, no es un ente autónomo, sino depende del Ministerio de Gobernación, que es una dependencia del gobierno de Guatemala, ¿sí? Y no es autónomo debido a que no lo selecciona, no se elige por el pueblo, sino lo selecciona el presidente, ¿no? ¿Sí? Lo contrario del gobierno autónomo municipal, ¿sí? Porque las municipalidades son elegidas democráticamente a través del voto, ¿no? ¿Sí? O sea que el alcalde se selecciona a través de la democracia, ¿no? ¿Sí? Y
pero llega hasta ahí de una forma, por eso es un gobierno autónomo, ¿no? ¿Sí? Nuestras comunidades dependen de la municipalidad, o sea que los gobiernos que son locales son seleccionados por el alcalde, entonces son gobiernos no autónomos, ¿verdad? Que dependen sinceramente de la municipalidad. ¿Por qué les comento esto? Porque realmente hay otro tipo de organización, hay un tipo de planeación, ¿verdad? Estratégica, en la cual es una planeación vertical ascendente, ¿sí? En donde las comunidades es la base fundamental de la planificación, ¿sí? Pero también van a responder a una política de Estado, a una organización de un bloque mayor, ¿sí? Ejemplo, vamos a tomar la organización de cómo está Ecuador, ¿no? ¿Sí? Ecuador, ellos tienen gobiernos autónomos en todas sus facetas, ¿no? Eso significa que esos gobiernos autónomos son electos por el pueblo. O sea, digamos, ejemplo, ellos tienen sus aldeas y las aldeas tienen como que el perfecto, que es elegido democráticamente a través del voto, ¿no? Cada 4 años. Entonces, estos gobiernos tienen su presupuesto y tienen su planeación. Ellos hacen su POA y en base a las necesidades locales, ellos se exponen hacia el municipio, ¿sí? Establecen ese documento, esa planeación, y lo que hace el municipio es colectar todos los planes operativos de todas las comunidades y ellos hacen su POA a nivel municipal. Entonces, el gobierno les asigna presupuesto a la municipalidad les asigna presupuesto hacia hacia las comunidades, ¿no? ¿Sí? Pero esto va mucho más allá porque hay un gobierno también es electo a través del departamento. Ellos seleccionan al perfecto de ese departamento, lo selecciona y se llama provincia. Entonces, las provincias tienen su gobierno autónomo, ¿verdad? Que reciben un presupuesto del gobierno, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, cada uno tiene su instancia y que la base fundamental, bueno, ellos tienen otra dinámica, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Quién se puede comparar con la de nosotros, verdad? Si funciona o no, pues considero que hay también corrupción por parte de los otros, ¿verdad? A todo nivel, ¿verdad? Pero allí la planeación es diferente a nuestro contexto de Guatemala, ¿sí? Por eso es muy importante ver el componente político e institucional para poder nosotros incidir de forma positiva en nuestras comunidades, ¿verdad? ¿Sí? Y poder, digamos, obtener una mejor administración de los recursos locales, ¿no? En síntesis, nosotros podemos decir de que, pues, para hacer un diagnóstico de la tierra no solo nos vamos a suscribir a hacer un ECUT, ¿verdad? Cuestiones técnicas, ¿verdad? Si nosotros tenemos que ver un panorama de amplio aspecto para poder definir una estrategia adecuada y poder hacer una planificación efectiva de cada lugar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una dimensión socioeconómica, ¿verdad? Nosotros ahorita hemos aprendido de una dimensión ecológica ambiental, que eso es lo que nosotros nos compete, pero también debemos de evaluar los otros aspectos, ¿verdad? De un aspecto, una dimensión productiva tecnológica y esa política institucional que también nos incide mucho en nuestra planeación, ¿sí? Todo esto tiene que llevar a una sostenibilidad y equidad competitiva para poder tener esto, ¿no? ¿Sí? En toda la planeación, pues, vamos a hacer el sumatorio de todas las dimensiones, ¿verdad? Socioeconómica, ecológica, productiva y tecnológica, política institucional, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo esto lo tenemos que internalizar en nuestra planeación para poder para tener una adecuada planeación o planificación, ¿sí? Por lo regular nosotros vamos a encontrar este tipo de dificultades, ¿verdad? Problemáticas asociadas al uso de la tierra. Uno es de que, pues,
hay mayores usos agrícolas en zonas de aptitud forestal. Y no es porque ellos quieran, sino, digamos, la presión demográfica, digamos, el crecimiento poblacional y la falta de acceso a un suelo adecuado, pues hacen que ocurra este fenómeno, ¿verdad? Sí. Pues a los ganaderos, ¿verdad? Que les gusta su ganadito, ¿verdad? Mayor ganadería en zonas no apropiadas, ¿verdad? Sí. Pero ahí está, ya. Disminución de las tierras con aptitud agrícola. Por lo regular, también yo le agregaría a este acceso a la productividad, ¿no? Sí, por parte de la población de la ¿cómo se llama? Los productos ¿cómo se llama este término? Ayúdenme. ¿Qué fue lo que vimos? Infrasubsistencia. Infrasubsistencia, ¿no? Sí. O sea, si vamos viendo esa comunidad de infrasubsistencia y subsistencia, pues estos tienen poca acceso a un tipo de tierra de mejores condiciones, ¿verdad? Porque, digamos, los cultivos extensivos como caña de azúcar y palma africana, pues están ocupando toda esta gente. Entonces vemos de que este tipo de personajes, pues, va tomando trascendencia, ¿verdad? A que es limitado este tipo de acceso, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en pocas palabras, pues tenemos menor producción. Las sequías e inundaciones no lo veamos con malos ojos, sino son condiciones naturales. Yo he estado viendo cuestiones de cambio climático, pero no son tan trascendentales, ¿sí? Lo que me refiero a esto es que son condiciones naturales. Los mayas desaparecieron por sequías, pues, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues, no extraían petróleo, pues, ¿verdad? Todos le echaban la culpa al petróleo, que sí, ¿verdad? No, son otras cuestiones, ¿verdad? Sí. Muy importante, ¿verdad? En una crisis energética estamos cayendo, ¿verdad? Estamos en la cuestión, ¿verdad? Sí, queremos que nacionalicen la energía eléctrica, queremos energía gratis, ¿verdad? Sí, pero están en contra de las hidroeléctricas, en contra de la energía renovable, ¿verdad? Y no saben de que el búnker es pistola, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros tenemos un potencial hidroeléctrico bastante grande, ¿verdad? Pero no los explotamos, ¿verdad? Y decimos que sí, que nos va a disminuir los recursos naturales. No, pues si todo se hace adecuadamente, considero que todo lo podemos hacer, ¿verdad? Sí. Pero sí que queramos la energía gratis, está como que en chino, ¿verdad? Tenemos que aportar, ¿verdad? A no ser de que si queremos gastar en combustibles fósiles, pues, órale, pues entonces tenemos que, en ese sentido, aportar lo que nos corresponde, ¿verdad? Desafortunadamente nosotros siempre le decimos al gobierno central de que nos supla nuestras necesidades, pero ¿qué es lo que aporta el pueblo? Pues, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que aportamos nosotros como sociedad para que esto sea factible, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esto lo que tenía, pues, no es que discutiéramos, sino que yo exponerles lo que ustedes habían hablado en clase, digamos, en grupo, exponerles ahorita lo que en este poco tiempo, aunado a esto, y entonces quisiera saber qué es lo que usted aporta a esto, que si tiene algún tipo de duda respecto a lo que acabo de conversar, o tiene algo que aportar, alguien pueda participar a la discusión. ¿Estuvo bien lo que haya expuesto o no está bien lo que yo expuse? ¿Estoy fumando o no estoy fumando? ¿Es real o no es real? ¿Alguna duda? Una buena fumada, dije. Va que sí, ¿verdad? Pues realmente así es. O sea, si ustedes se dan cuenta, este curso de planeación no es tanto la parte conceptual, ¿verdad? Sino es la parte interactiva que refiere a todo esto, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene algún comentario? Ese cafecito está cuarteado. ¿Va que sí? ¿Verdad? Sí.
Y démonos cuenta que en Guatemala el tema de planeación es un poco muy complejo, ¿sí? En especial, si nosotros estamos hablando que tenemos 23 etnias, ¿verdad? ¿Sí? Eso significa que tenemos dificultades de diferentes índoles, ¿verdad? Cada etnia tiene su diferente conceptualización, ¿verdad? Y les voy a tomar un tema que es la aculturización, que es una persona acultural. Definamos ese término, aculturización. ¿Qué es acultural? Sin cultura. Sin cultura. ¿Cómo así? Tal vez sin cultura definida o que no significa, no se identifica con alguna cultura. Ya. Servín Sánchez, ¿qué es aculturización? No, pues sí, eso de que tal vez no se identifica con alguna cultura de acá, de Guatemala, supongo. Ya. Hablando regionalmente. O dentro de la misma etnias, ¿qué es aculturización? Jesús. Aculturización es cuando... De que tal vez de que están perdiendo como que las mismas culturas dentro de las etnias, o de nosotros mismos que no sabemos muy bien cómo está la cultura guatemalteca, tanto social como... Ya. No, aculturización es cuando no permitimos que otra cultura venga a incidir en nuestra cultura, ¿verdad? Cuando yo soy acultural, yo mantengo mis principios y valores de mi misma cultura, ¿sí? Eso significa que las personas que son de las etnias son aculturales porque no permiten que otras personas o otra cultura entre dentro de sus raíces. A eso se refiere, ¿sí? ¿Ya? O sea, digamos, las personas garífunas se mantienen, se casan dentro de las mismas personas que son mismas raza, ¿no? ¿Sí? Que son raza negra, ¿no? Igual dentro de los mames, quichés y todo el asunto, ellos no se van a casar con otras culturas, sino siempre se mantienen dentro de las mismas, ¿no? ¿Sí? Ellos hacen sus mismas creencias, ¿verdad? A eso se refiere la aculturización. Entonces, esa aculturización hace de que cuando uno lleve un proyecto de desarrollo con esas comunidades, choque contra sus creencias, ¿no? Entonces, ahí no estamos teniendo muchas incidencias dentro de nuestra planificación. A eso se refiere el término aculturización, ¿sí? Entonces, pero esa culturización es a medias, porque es a conveniencia de la persona, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fuera así, no estaríamos ingresando la tecnología a nuestras comunidades, ¿sí? ¿Ya? Entonces, allí hay una conveniencia a esa culturización, ¿sí? Entonces, podemos observar de que ese tipo de terminología no se aplica mucho a nuestro entorno, ¿verdad? Porque, ejemplo, hay personas de que, les voy a comentar, ¿no? Antes, en los establecimientos públicos, se obligaba a las personas a llegar con uniforme a la escuela, ¿sí? O sea, yo tenía que poner mi pantalón azul, camisa blanca y chalequito azul, ¿verdad? ¿Sí? Y llegar así a la escuela. Pero habían personas que en la escuela tenían traje típico, no. Entonces la persona llegaba con la directora diciéndole que tal hijo, o sea, tal persona no iba a llegar con el uniforme porque ellos se vestían con tal y iban vestidos típicos, ¿no? Entonces esa parte se defendía en la identidad cultural de las personas, ¿verdad? Que en lugar de apropiarse digamos, de incidir, que tenía que llegar uniformado, pues prácticamente se respetaba su parte cultural, ¿ya? En ese sentido era
en la parte de su cultura, ¿verdad? Que se respetaban y que no eran aculturales, ¿verdad? Sí, se eran aculturales que mantenían su respeto a su pertinencia de parte de indígena, ¿no? Sí. Entonces, esa es otra parte muy importante que nosotros debemos de considerar en nuestra planificación para poder incidir primero qué costumbres tienen dentro de la cultura regional para poder hacer una adecuada planificación, ¿sí? ¿Alguien que pueda aportar respecto a lo que acabamos de conversar? ¿Preguntas? Bueno, si no tienen... quedó claro como el agua del lago de Amatitlán, ¿o qué? O el platanito. Antes de producción animal, ¿va? O después de producción. Bueno, entonces si no tenemos dudas respecto a lo que les he comentado y lo que ustedes han leído, y ustedes creen que el aporte es sustancial, pues nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Voy a subir, desafortunadamente a la plataforma no se puede, ¿verdad? Entonces vamos a ir utilizando Classroom para ver el material que vamos a ver el día de mañana y en las próximas clases, ¿ok? Bueno, entonces que pasen una feliz día, ¿verdad? Éxitos en sus actividades. Les estimo mucho, ¿verdad? Y estamos pendientes por cualquier cosa, ¿verdad?